Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los multiplicadores de Lagrange. Nos vamos a basar sobre el tanque de agua, sobre un tanque de agua. El compañero Juan Manuel y yo le vamos a hablar sobre dicho tanque de agua. Para ser más específicamente sobre el tanque de agua, hay un problema es basado en la vida real, donde una empresa diseñadora de tanques de todo tipo tiene una solicitud a través de un cliente de diseñar un tanque de almacenamiento de agua para utilizar en un trabajo. El cliente pide que el tanque sea cilíndrico con extremos semiesféricos y debe contener 0,5 metros cúbicos de agua. Y también quiere que sea usada la menor cantidad de material para construir dicho tanque. La empresa debe encontrar su radio y altura más recomendable para la parte cilíndrica del tanque y así satisfacer las necesidades del cliente. Varios ejemplos que podemos ver en la vida real son estos dichos tanques. Está uno horizontal y otro vertical. En estos tanques podemos almacenar líquidos, aceites, líquidos inflamables y muchísimos más líquidos de alta temperatura. Bueno, para ser más específicos con lo que con estos dos ejemplos que acaba de mencionar mis compañeros, vamos a trabajar pero algo más gráfico. Como por ejemplo que acaba de mostrar acá, que podemos ver que esta parte es la parte cilíndrica y acá está una semisfera y acá está la otra. Como podemos ver, esta longitud de acá va a ser el radio del semicírculo, de la semisfera. Y esto va a ser la longitud o la altura. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la variable L en vez de H. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el volumen de la parte cilíndrica de un cilindro, como podemos ver, el volumen de un cilindro es igual a pi por r al cuadrado por L. Y también tenemos que ver el volumen de una semiesfera. En este caso, el volumen de una semiesfera es 2/3 de pi por radio al cubo. Como tenemos dos semiesferas, podemos trabajarlas como uno, es decir, que un volumen de una esfera completa va a ser 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, el volumen de todo el sólido o de todo nuestro tanque, el tanque que se necesita es el volumen del cilindro más el volumen de una esfera, quedándonos igual a que el volumen del tanque es igual a pi por radio al cuadrado por L más 4/3 de pi por radio al cubo. Y como ya el ejercicio nos daba cuánto tenía que tener, cuánto era el volumen del tanque, que era 0,5 metros cúbicos, entonces nos queda que 0,5 es igual a pi por radio al cuadrado por L más 4/3 de pi por radio al cubo. Esa sería la restricción o la condición. Ahora vamos a tomar la misma figura, pero esta vez calculando el área de cada región. Es decir, que esta área de acá la vamos a tomar como el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. Pero en este caso, la base de este rectángulo va a ser una semiesfera. Y la base de esta semiesfera, si trazamos un XY acá, sabemos que esto de aquí sería 2pi, es decir, que la base va a ser 2pi por r más la altura, en este caso que la altura la tomamos como L, va a ser 2pi por r por L. Ese sería el área del rectángulo. Ahora, el área de cada semicírculo, cada semiesfera es 2pi por radio al cuadrado. Pero como la vamos a tomar entera, una esfera completa, va a ser 4pi por radio al cuadrado. Es decir, que se suman 2pi más 2pi y queda la esfera completa. Es decir, que el área del tanque va a ser igual a 2pi por radio por la altura, que es L, más 4pi por radio al cuadrado. Es decir, el área del rectángulo más el área de la esfera. Ahora lo que se realiza es la aplicación del método de multiplicadores de Lagrange, que consiste en que el gradiente del área del tanque va a ser igual a lambda por el gradiente del volumen del tanque. Es decir, que reemplazando valores, hacemos que
el gradiente del área del tanque va a ser la derivada parcial con respecto a R más la derivada parcial con respecto a L. La derivada parcial con respecto a R del volumen del área del tanque va a quedarnos igual a 2pi por L más 8pi por R en I más 2pi por R en J. Ahora se realiza eh, la derivada parcial con respecto a R y la derivada parcial con respecto a L del volumen del tanque, dándonos igual a 2pi por radio por altura más 4pi por radio al cuadrado es en I, más pi por radio al cuadrado en J. Hacemos la notación, que sería lo que hay en I, coma, lo que hay en J, lo igualamos a lambda, lo que hay en I, coma, lo que hay en J, y empezamos a hacer la igualación de lo que hay en I con lo que hay en I del área del gradiente del área de un tanque con lo que hay en I del lambda por el gradiente del volumen del tanque. Es decir, que nos queda la primera ecuación de esta manera. 2pi por L más 8pi por R es igual a lambda, lo que hay en I, 2pi por R por L más 4 por pi por R al cuadrado. La segunda ecuación vendría siendo igual a las j, es decir, 2pi por r, aquí está, igual a lambda por pi por r. Este lambda multiplica este pi por r que está en j. Y como tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, tenemos que hallar una tercera ecuación, la cual ya nos la habían dado, que es la restricción. Es decir, que la restricción era pi por radio al cuadrado por L más 4 tercios de pi por radio al cubo igual a 0,5. Se procede a despejar lambda de la ecuación 2, es decir, que este pi por radio al cuadrado lo pasamos a dividir y nos queda 2pi por r sobre pi por radio al cuadrado igual a lambda. Bueno, como el compañero nos estaba hablando, que despejar la lambda, entonces aquí nos arroja ya el resultado que lambda es igual a 2 sobre r. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 1 estaba 2pi por L más 8pi por R igual a un lambda. Pero como en este caso lo vamos a reemplazar, entonces reemplazamos que es 2 sobre R por 2pi por R por L más 4pi por R al cuadrado. Multiplicamos, le hacemos la distributiva y queda 2pi por L más 8pi por R igual a 4pi por R por L sobre R más 8pi por R al cuadrado sobre R. Aquí cancelamos el R, las R que hay en dicha fracción y nos queda 2pi por L más 8pi por R más 4pi L por L más 8pi por R. Aquí nos damos cuenta que el 8pi por R de la izquierda y el de la derecha son iguales, por ende se cancelan. Lo que hicimos acá fue igualar a 0. Entonces pasamos el 2pi por L al otro lado del igual y le igualamos a 0. Y queda 4pi por L menos 2pi menos 2 por pi por L igual a 0. Después le sacamos el mínimo común, el factor común y despejamos L y nos queda que L es igual, L por 4pi menos 2pi igual a 0. Como esto nos da 2pi, entonces para saber el valor de L, lo mandamos a dividir y queda L igual a 0 sobre 2pi. Como 0 sobre 2pi es 0, entonces queda L igual a 0. Dicho valor lo reemplazamos en la ecuación 3. En la ecuación 3 encontramos que es pi por r al cuadrado por L, pero como vamos a reemplazarlo, colocamos el 0, más 4 tercios de pi por r al cuadrado igual a 0.5. Como multiplicar algo por 0 es 0, entonces nos queda que es 4 tercios por pi sobre raíz cúbica de 0, igual a 0.5. De aquí despejamos r al cubo, porque queremos saber el valor de r, nos queda entonces r al cubo es igual a 0.5 sobre 4 pi tercios.
Resolvemos esta fracción y nos da 0.1193662073. Para eliminar elevado al cubo del radio, sacamos raíz a ambos lados y nos queda que es r igual a raíz cúbica de dicho valor y nos arroja que el radio es igual a 0.4924, 0.4924 metros. Ese es el valor del radio. A continuación, el compañero Juan Manuel nos va a ilustrar la figura en GeoGebra. Bueno, para ver más a fondo la figura que acaba de mostrar en la última diapositiva, la tenemos aquí en GeoGebra. Como podemos ver, el tanquecito que habíamos mostrado al principio, así horizontal, o también lo podemos colocar vertical. Y como podemos ver, pues se nota que es un cilindro en tercera dimensión, es un cilindro, pero cuando lo llevamos aquí al eje XY, lo podemos tomar como un rectángulo, sea una parte rectangular. Como podemos ver, si cambiamos el radio, pues vemos que va aumentando el radio del cilindro, es decir, se va volviendo más grande y las hemisferas pues van perdiendo como la forma del tanque. Entre más lo aumente, más se pierde la forma del tanque, más aumenta el radio de este cilindro. Igual que con la longitud o la altura, en este caso, eh, L, que la podemos cambiar y vemos que se vuelve más ancho, o en este caso, pues con altura, empieza a ser más alto. Y podemos verlo ahí rotado de diferentes maneras. Y por ejemplo, como el radio nos dio 0,4924 metros, si lo acomodamos en 0,5, ¿cierto? 0,5, lo vamos a ampliar un poco para que sea mejor. Me pasé un poquito, listo ahí. Y la altura, L, nos dio 0. Es decir, que si yo voy haciendo esto más pequeño, vemos que la parte cilíndrica va siendo más pequeña, se va cerrando, hasta que llega es L igual a 0, que nos dio en el problema, que dio este problema. Es decir, que el tanque es únicamente, o sea, lo más recomendable para lo que se pedía es un tanque esférico donde tiene radio 0,4924 metros y la altura es 0, entonces, como podemos ver, solo una esfera. Entonces, este sería el gráfico que demuestra ese desarrollo que acabamos de plantear.